Ok, muy buenos días. Mi nombre es Arturo García y el día de hoy vamos a ver un Webex que se llama Experiencias de Malware y Ransomware en el IDMI. Les pido que si a lo largo de este Webex tienen alguna duda al respecto, las anoten en el área de chat y al final de la presentación estaremos dando respuesta a estas preguntas. Ok, pues para comenzar este Webex, vamos primero a revisar algunos resultados de un estudio de malware y ransomware. Estos estudios fueron realizados por una empresa que se llama Cybersecurity Insiders y apoyados con otra externa que se llama Bullhorn, en donde en este año 2023 se hicieron algunas estadísticas, sacaron algunas estadísticas respecto a cómo se ve el ransomware en las empresas. Como primer punto de esta revisión, una de las preguntas que se hicieron es qué importancia tiene el malware y el ransomware en su empresa. Y bueno, pues aquí el resultado de esta encuesta pues nos dice que 87% de los encuestados ven el malware como una amenaza moderada o extrema. Lo que quiere decir es que la mayoría de las empresas ya ven que efectivamente este tipo de ataques en los sistemas pues ya es algo crítico en cierta forma, en donde el 46% dice que es extrema esta amenaza, 41% es moderada y solamente el 13% entre lo que dicen que es pequeña o ninguna. Entonces prácticamente aquí estamos notando que ya las empresas ya ven como una seria amenaza el malware y el ransomware. Por otro lado, una de las preguntas que también se hizo es qué tipo de datos de su organización están expuestos a los ataques de malware y ransomware. Y aquí el 65% mencionó que la información del cliente es la que está más expuesta, que obviamente son empresas de servicios o que tienen interacción con demasiados clientes y esa información pues es la que nosotros debemos siempre estar protegiendo, aparte de lo que es la misma información de la empresa. 55% nos dicen que son datos financieros, el 50% información del empleado y 41% propiedad intelectual. Entonces prácticamente estamos viendo aquí que son 4 los rubros principales, que son precisamente los focos de ataques para la gente que se dedica a hacer este tipo de ataques de ransomware, ¿no? O de malware. Por otro lado, algunos rubros más abajo, que son pagos de nómina, 30%, información de productos, 25%, y la investigación y el diseño, 22%. Y la tercera y última pregunta que es resultado de este análisis es cuál ha sido el impacto de los ataques de ransomware en su organización en los últimos 12 meses. En este caso, obviamente, hay algunas empresas que no saben siquiera que han sido atacadas, pero dentro de las que sí lo han reconocido, pues el 42% dice que es pérdida de la productividad, el 31% la caída del sistema y el 16% pérdida de ingresos. Obviamente los 3 rubros están relacionados, ya que si en un momento dado el sistema está caído, pues también pierden ingresos y también pierden productividad, etcétera. Pero básicamente esos son los 3 puntos que las empresas que fueron encuestadas, pues nos están diciendo que son en donde impactó más al negocio este tipo de ataques. Ahora, pasando ya al tema que nos involucra en este Webex, primero vamos a revisar un poco si es posible realizar o que el IDMI tenga infecciones. Y esto es un punto muy importante porque mucha gente piensa que el IDMI no puede ser infectado por algún virus. Y aquí, pues, déjenme decirles que en este caso, por ejemplo, lo que nosotros les vamos a mencionar es que el sistema operativo en sí no es susceptible a los ataques de virus en la PC. En este caso vamos a decir que esos virus, que son los que precisamente pueden estar dentro del IDMI, estos virus atacan una arquitectura de equipos específica. Lo que quiere decir es que esos virus son creados para el sistema operativo al cual van a atacar. Si yo, por ejemplo, tengo un virus que está creado para un programa o para un ambiente Windows, aunque esté alojado dentro de un IDMI,
ese virus nunca lo va a afectar. Los virus basados en PC pues no van a infectar y tampoco se van a ejecutar dentro del sistema operativo IBMI porque obviamente la forma en cómo trabaja cada uno de los sistemas operativos pues es muy diferente. Lo que sí es que hay que recordar que el IBMI tiene una parte que se llama IFS, que es el Sistema de Archivos Integrado, y es parte del sistema operativo del IBMI, el cual admite gestión de almacenamiento y entrada-salida similar a la PC y Unix. Aquí estas unidades o carpetas que están dentro del IFS pues son prácticamente unas carpetas como tipo Windows que se pueden mapear a cualquier máquina y desde ahí estar intercambiando información entre equipos diferentes o mismos equipos de la misma tecnología. Por ejemplo, una persona puede tomar un archivo y guardarlo en el IFS desde un equipo Windows y otra persona que tenga equipo Windows se puede llevar ese archivo. Esos archivos en el IFS pues sí pueden llegar a contener virus, ya que a lo mejor el archivo que fue subido al IBMI pues ese es un ejecutable o un archivo zipeado, etcétera, y obviamente pues sí puede tener un virus que va a estar alojado dentro del IFS y ese archivo infectado que se puede copiar, mover o guardar en una PC dentro del IFS también puede transmitir un virus a otra PC que esté intercambiando información o que se esté conectando a esa carpeta en específico del IBMI. Ahora, para proteger el IFS contra los objetos infectados, lo que se debe de hacer es ejecutar un programa de antivirus que nos va a ayudar a monitorear la actividad no autorizada y además que debe de poner en cuarentena los objetos infectados. A partir de la versión 5.3 del sistema operativo, IBM permite escanear en busca de actividad maliciosa utilizando software de terceros. Para esto lo que se hace es preparar al equipo. Hay dos valores de sistema que son precisamente los que nos permiten que una vez que esos valores de sistema están en cierto valor, que algún programa externo o un programa de terceros pueda ser ejecutado dentro del IBMI y que pueda escanear todos esos virus que en un momento dado pueden llegar a estar alojados dentro del IFS. Ahora vamos a platicar un poco acerca de las experiencias de ataques al IBMI que hemos llegado a recopilar dentro de estos años que ya tenemos la tecnología o que la tecnología ha estado obviamente ya utilizada dentro de un ambiente nativo IBMI. Y aquí el primero de ellos es EMEA. EMEA son las siglas de Europa, Oriente Medio y África. Y en enero de 2023, un cliente de esta región pues, fue atacado por un ransomware. Esta empresa tenía PowerTech Antivirus instalado dentro del IBMI, que es una tecnología que nos ayuda precisamente a monitorear y escanear y revisar todos los archivos que están dentro del IFS y en un momento dado, si alguno de ellos es detectado con virus, limpiarlo o ponerlo en cuarentena. Y en este caso, esta empresa tenía ya este software instalado y la funcionalidad anti-ransomware fue configurada para bloquear al usuario. El usuario fue bloqueado después de que se eliminaran algunos archivos infectados y se cifraran algunos otros archivos. Y en realidad, pues ya viendo aquí como un resumen, pues el daño fue mínimo, ya que esta tecnología ya estaba dentro del sistema operativo, ya estaba configurada de manera adecuada y obviamente nos ayudó a detener ese ataque. Es cierto que algunos archivos sí pudieron ser infectados o incluso encriptados. La tecnología nos ayudó a limpiar esos archivos y también para poder detener ese ataque de ransomware que tenía en este caso esta empresa. Aquí hay algunas pantallas en donde nos está mostrando cuáles son el resultado del escaneo, en donde estamos viendo que hay un ransomware que está atacando algunos archivos que son precisamente rutas de página web, que ustedes saben que el IBMI pues, puede tener alojado dentro de sí una página web que puede ser accedida a través de una ruta HTTP, por ejemplo, que son precisamente los que fueron atacados en este caso. Aquí está una pantalla en donde vemos el resultado del escaneo del anti-ransomware o antivirus, en donde nos está mostrando, por ejemplo, que archivos como tipo lbb.exe, que estaba infectado con un
un virus o un ransomware que se llama Black Matter, el cual también una vez que ya fue detectado fue puesto en cuarentena este archivo, y algunos otros que en un momento dado estuvo detectando la tecnología. Aquí también vemos por aquí un mensaje que dice que encontró 3 errores, o sea, 3 virus que estaban alojados en algunos archivos. A final de cuentas, estos archivos infectados pues fueron puestos en cuarentena para que ya no siguieran afectando a la máquina. También en esta pantalla que estamos viendo, vemos un mensaje en donde estamos viendo que la base de datos, que es precisamente la que sirve para estar revisando si algún archivo tiene algún virus, pues en este caso ya fue actualizada a la versión de ese momento. Y también que en un momento dado el usuario que estaba siendo utilizado para hacer ese ataque fue detectado. El usuario se llamaba iSeries, fue detectado como que estaba atacando a esta máquina con un ransomware, y una vez que ya lo detectó la máquina, lo pasa a un estatus de bloqueo para que en un momento dado este usuario, si es que quisiera volverse a utilizar, ya no pudiera estar atacando a la máquina. Es precisamente de las cosas que hace la tecnología. Cuando detecta que hay un ataque de ransomware, lo que podemos hacer es que ese usuario lo podemos bloquear, y solamente hasta que se revisa cuáles son las actividades de ese usuario y se limpian todos los archivos o se borran o la actividad que tengamos que hacer respecto a los ataques que está teniendo. En ese momento, pues nosotros ya podemos pues, decidir si este usuario lo desbloqueamos o simplemente lo borramos o lo dejamos como en cuarentena ya para toda la vida, por así decirlo. Aquí tenemos otro caso en donde hay un equipo que tiene un ransomware que no se pudo, o más bien no se limpió, y esto ocurrió en 2017, en donde el cliente tuvo un ataque de ransomware. En este caso, ellos habían pensado que ya lo habían limpiado, y alguien había intentado abrir el archivo menos de 6 meses antes de escanearlo. Entonces, obviamente, si lo abren, o ellos pensaban que ya estaba limpio, lo abren otra vez y entonces empieza nuevamente a atacar a esta máquina, este ransomware, ¿no? Y fue encontrado finalmente en diciembre de 2021 cuando se ejecutó el proceso de escaneo con el PowerTech antivirus. Y aquí tenemos algunas pantallas en donde, por ejemplo, estamos viendo cuáles son los datos del archivo infectado. En este caso, estamos viendo que el archivo fue creado en julio 19 de 2017, pero que fue abierto en abril de 2021, en diciembre de 2021, en donde estamos viendo que efectivamente, pues este archivo estuvo alojado dentro del IFS durante varios años, y hasta que se llegó a instalar un producto que precisamente estuviera revisando, pues durante todo ese tiempo, pues la máquina pudo haber sido atacada. Aquí estamos viendo ya el resultado del escaneo precisamente cuando ya se detectaron estos ataques, y estamos viendo, por ejemplo, aquí que tenemos un archivo que se llama orghelp.screen, era una pantalla, el cual ese archivo de esa pantalla estaba infectado con un ransomware. Aquí incluso nos dice cuál es el ransomware que está atacando a la máquina, y en un momento dado, pues ya tenemos toda la lista de todos los archivos que en un momento dado fueron atacados, y obviamente, pues estos archivos se ponen en cuarentena o bien se borran dependiendo de lo que nosotros le digamos a la tecnología. Para el caso específico de estos archivos que estaban siendo infectados en esta máquina, pues fueron puestos en cuarentena. Por eso mismo, después del cuadro que viene en rojo, en donde nos está mostrando qué archivo se refiere, el siguiente mensaje es que ya la tecnología lo puso en cuarentena cada uno de ellos. Y aquí, pues también podemos ver algunas otras pantallas en donde precisamente nos va a aparecer toda la ruta del archivo. Aquí son archivos que, por ejemplo, el primero que dice richet20.eml, ese archivo también fue infectado, el cual es puesto en cuarentena, y así cada uno de ellos. Entonces nosotros, a través de la tecnología, con ese log que nos genera, podemos estar revisando cuál fue el resultado de ese escaneo y saber cuáles son los archivos que en un momento dado tenían algún problema y tomar alguna acción al respecto.
algunas otras pantallas de otros archivos que también fueron encontrados y finalmente puestos en cuarentena. Ok, en otro caso que vamos a revisar, aquí se encontró un troyano dentro del IFS, en donde este troyano en 2011 fue encontrado en un servidor web que estaba alojado en el IBMI. Como les mencioné, pues el IBMI pues también puede ser utilizado para tener una página web, la cual puede ser accedida a través de una dirección HTTP, y todos esos archivos que son precisamente utilizados para desplegar la página web, pues son programas que están hechos en Java o etcétera, y cualquier persona que está programando, por ejemplo, en Windows, pues puede subir sus programas dentro del IFS o crear la página web dentro del IBMI y desde ahí estarlo ejecutando. Y todos esos programas, pues sí, son factibles precisamente de ser infectados. Aquí pues se mantuvo en el equipo este troyano, pero aún era accedido hasta que se descubrió en junio de 2020. Entonces estuvo prácticamente 9 años este programa. La empresa nunca lo había detectado, pensando precisamente que el IBMI no era factible de ser infectado. Tampoco habían realizado ningún escaneo de la máquina, porque pues el escaneo anteriormente a que existiera el producto para que se pudiera escanear de manera nativa, pues se tenían que utilizar a través de un programa antivirus que estuviera, por ejemplo, ejecutándose en un Windows y desde ahí estar conectando la unidad del IFS. Pero entonces, pues todo este tiempo pasó sin que ese troyano fuera limpiado. Aquí está precisamente la pantalla en donde nos está diciendo que ese programa nos aparece toda la ruta, el nombre del archivo que se llama contact.all, que está infectado con un troyano que se llama PHP, la carpeta es PHP /ent.i, y en donde está, una vez localizado, pues se pone en cuarentena este archivo. Otro de los casos que también tenemos por aquí es un ransomware, un ataque de ransomware con el CryptoWall. En este caso, el cliente tenía un usuario que tenía autorización All Object y una unidad asignada al directorio raíz de su IFS. Este directorio, pues obviamente, pues es mapeado desde un equipo Windows y desde ahí es como estuvo siendo atacada esta máquina. En este caso específico de este virus, de este ransomware, el CryptoWall, en la tarde del 24 de julio del 2015, el usuario recibió un correo electrónico con un archivo adjunto. Él no sabía que ese archivo estaba infectado, llegó de una persona que él consideraba que era una persona de confianza, abrió el archivo, lo ejecutó sin pensar siquiera que ese archivo tenía un virus. Entonces, a final de cuentas, él lo abrió, no vio nada, o sea, no vio nada que fuera sospechoso, y pues ya este ransomware empezó a ejecutarse dentro del IFS, empezó a encriptar archivos, y el usuario, sin saberlo, pues ya se fue a su casa el fin de semana y dejó la PC encendida. Durante todo ese tiempo, pues este ransomware siguió atacando la máquina. Afortunadamente, y digamos afortunadamente porque eso dio pie a que ya no hubiera más infecciones, 2 días después, el domingo, un empleado que es el responsable de estar revisando que los respaldos se hagan de manera correcta, llega a la empresa y se da cuenta que sus copias de seguridad pues no se habían completado del todo. Entonces, lo que hace esta persona es que intenta iniciar sesión en el sistema para comprobar en dónde se detuvo el respaldo, pero no pudo hacerlo. ¿Qué es lo que después tiene que hacer? Pues él tiene que hacer una sesión dentro de la consola, porque ya desde las terminales, desde la sesión 5250 ya no le permitía el acceso al IBMI, y aquí pues tuvo que iniciar la sesión desde la consola de la máquina y descubrió que más de 500,000 objetos del IFS estaban cifrados, incluidos muchos de sus archivos de configuración de TCP/IP. Hay que recordar que todas esas tablas de TCP/IP se guardan dentro de archivos que, a final de cuentas, como son archivos planos, pueden ser infectados por los virus o bien por un ransomware, y en este caso esa tabla ya estaba modificada por este ransomware. También este mismo ransomware pues modificó directorios de Westfield y algunos archivos utilizados por trabajo por lotes. Todos estos trabajos pues obviamente son trabajos que utilizan información
que está en texto plano o bien en archivos de tipo Windows, que al final de cuentas son los que fueron causa precisamente de este ataque. Aquí en este caso, pues se le ayudó al cliente a instalar nuestra tecnología que se llama PowerTag Antivirus, que no lo tenía y se configuró un escaneo. La captura de la pantalla que vamos a ver un poquito más adelante, pues nos muestra aquí cuál es el resultado de ese primer escaneo, que es precisamente una de las tareas que realizamos cuando la tecnología se instala. Primero se realiza un escaneo del IFS para asegurar que no hay ningún archivo que ya esté dentro del IFS alojado y que tenga algún virus. Y aquí, pues esta empresa pues pasó la mayor parte de un mes prácticamente limpiando y restaurando archivos de un respaldo. Entonces aquí lo que hay que tomar en cuenta dentro de esta experiencia, pues es que hay que tener respaldos continuos de las máquinas y obviamente estar revisando que esos respaldos se realicen completamente y a lo mejor en un momento dado, si tuviéramos una máquina que podríamos utilizar como una máquina de DRP o una máquina alterna, estar restaurando esos archivos para ver que no tengan ningún problema a la hora de estar realizando esta actividad. Y afortunadamente esta empresa pues sí tenía un respaldo bueno, por así decirlo, y el problema fue que con ayuda de la tecnología pues pudieron ver cuáles eran los archivos que estaban infectados. Estamos viendo que eran 500,000, entonces fue una tarea demasiado grande, algunos directorios eran completos y simplemente tuvieron que restaurarlo. Obviamente si algunos programas se tuvieron que actualizar, etcétera, pero bueno, ya se pudo ayudar a esta empresa. Y esta es precisamente la pantalla en donde es el resultado de ese primer escaneo que se realizó, en donde una vez que ya fue ejecutado este primer escaneo, ese log que nos genera la tecnología, nos dijo que esta máquina tenía infectados 248,095 archivos. Prácticamente eran demasiados archivos que están infectados. De los 500,000 que estamos mencionando, los otros 200,000, 250,000, pues eran problemas de ransomware que obviamente ya estaban encriptados y se tuvieron que restaurar todos esos archivos. Algo importante que también hay que mencionar es esta experiencia que se tiene en donde hay directorios de proveedores que también se pueden infectar porque la mayoría de las empresas pues tiene algunos proveedores que les venden productos que en un momento dado necesitan alojar información dentro del IFS, pues también estos directorios hay que estarlos escaneando de manera continua, en donde pues también en este caso la experiencia que se tuvo es que también para unos proveedores que tenían una empresa, estos directorios estaban infectados también. Y eso fue un descubrimiento que se tuvo en 2020, en donde ahí está la pantalla del resultado del escaneo una vez que ya fue realizado. Estamos viendo aquí marcado en color rojo ese archivo en donde fue encontrado un virus dentro del archivo esen.exe que estaba infectado con el w32guileworm.a. Entonces, a final de cuentas, nosotros la experiencia que tenemos de este ejemplo, pues es que aunque sea un proveedor que nosotros consideremos confiable, pues debemos también de estar escaneando todas esas carpetas que ellos nos están dando y que nos están haciendo que se aloje esa información dentro del IFS del IBMI, porque a final de cuentas, pues no sabemos si alguien de ellos nos ha de haber subido un virus, que a final de cuentas sabemos que no nos va a afectar el IBMI, pero sí nos va a afectar si es que alguien se está conectando a través de una plataforma Windows, por ejemplo. Aquí también tuvimos una experiencia con un ransomware que se llama Niton. Este ransomware fue creado, creo que a partir de 2019, a mediados de 2019, apareció en el mercado. Y aquí esta máquina tenía su sistema de desarrollo, fue atacado precisamente por este ransomware en enero de 2020. Entonces, prácticamente este ransomware tenía medio año en el mercado cuando alguien en esta empresa llegó a tomar un archivo que fue infectado, subido al IFS y infectó la máquina. El administrador descubrió que muchas cosas no funcionaban y después de una investigación, pues encontró que más de 40,000 objetos estaban cifrados con este ransomware que se llama Niton.
El escaneo no encontró ninguna copia del ransomware en el sistema, entonces ya se podría decir que, no, que esta máquina ya se había limpiado, aunque toda la afectación que había realizado este ransomware pues ya estaba realizada. Y esta es la pantalla en donde a través de una carpeta que está mapeada a un equipo Windows, estamos viendo el IFS y vemos que muchos archivos que están dentro de esta carpeta, pues son tipo archivo Nighton, que son precisamente los que infectó este ransomware. Lo que se tuvo que hacer aquí es tomar nota de todos esos archivos, borrarlos y restaurar una copia que se tenía por ahí guardada, pero pues obviamente pues esto se descubrió hasta que pudo ser escaneada esta máquina. Ok, pues como he mencionado a lo largo de este Webex, de todas estas experiencias, nosotros utilizamos una tecnología que nos ayuda precisamente a proteger con el IBMI contra virus y contra ransomware, y esa tecnología se llama PowerTech Antivirus, la cual, como también mencioné, es una tecnología que nos puede ayudar a escanear equipos Linux y equipos IX siempre y cuando estas máquinas estén alojadas dentro de un equipo IBM. Sabemos que en ese equipo IBM pues podemos tener diferentes particiones que pueden ser particiones IBMI, pueden ser particiones Linux, particiones IX, y desde el IBMI, en donde instalamos nosotros la tecnología, desde ahí podemos mapear las unidades de IX y Linux para poder en un momento dado proteger también estas plataformas. Algunas de las características principales del antivirus es una ejecución en ambiente nativo, lo cual nos da una ventaja. Si nosotros tenemos el IFS mapeado a una unidad Windows, por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es que nosotros podríamos mapear esa unidad a través de un antivirus Windows, pero obviamente el tiempo que se lleva a cabo para realizar este escaneo es demasiado grande o demasiado largo, entonces aquí esa tecnología pues nos permite precisamente ejecutarlo en un ambiente nativo. Como les mencionaba, hay dos valores del sistema que se necesitan modificar para permitir precisamente el escaneo a través de una tecnología de terceros, una tecnología antivirus de terceros, y estos son unos exit point que precisamente IBM a partir de la versión 5.3 que mencionaba ya nos permite tener y preparar a la máquina. El escaneo se puede realizar en tiempo real o bajo demanda. Nosotros podemos configurar tecnología para que cada vez que nosotros tomamos un archivo, lo abrimos o lo cerramos, sea escaneado para verificar que no tenga virus. O bien, nosotros podemos crear una tarea que está ya dentro de las tareas de schedule de la máquina y decir, por ejemplo, que una carpeta en específico se escanee cada viernes o cada fin de semana a cierta hora, inclusive el tiempo que queremos que esté escaneando esta carpeta para que no nos vaya a afectar la operación. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una carpeta que tiene 100,000 archivos, podemos decirle que a los 5 minutos que está escaneando, detenga el escaneo, lo va a hacer y la próxima vez que vuelva a escanear esa carpeta va a empezar en donde se haya quedado la tarea anterior. También si nosotros tenemos el correo del SMTP dentro del IBMI, que sabemos que se puede hacer, también cada vez que nosotros estemos enviando o recibiendo un correo se puede escanear si tenemos la tecnología instalada. También, como les mencionaba, pues puede escanear archivos en particiones Linux y IX utilizando el sistema de archivos de red, lo que se conoce como NFS. Desde el IBMI nosotros simplemente mapeamos esas unidades, le decimos cuál es la IP de esa máquina y lo va a estar realizando para asegurarnos que también esas plataformas IX y Linux estén limpias de cualquier virus. La definición de virus que precisamente nos va a estar, continuamente se está actualizando para todos los ataques recientes de virus, también se puede definir como una tarea automática para que lo esté haciendo continuamente cada semana o cada vez que nosotros queramos. También la actualización del software se puede automatizar para que una vez que haya una nueva versión, automáticamente se actualice nuestra máquina con la última versión y no tengamos ahí ningún problema de confiabilidad o de funcionamiento de la tecnología.
Y sobre todo, lo más importante es el registro de la actividad, que una vez que nosotros estamos escaneando alguna carpeta o algún archivo, si es que llegara a encontrar algún problema de virus con estos productos o con estos archivos, pues simplemente nos va a estar dejando un rastreo dentro del log que puede ser utilizado para saber, por ejemplo, cuáles son los archivos que en un momento dado estaban infectados, o bien cuando nos hacen alguna auditoría, nosotros estar presentando ese reporte de que efectivamente hemos tomado acción para poder revisar contra virus esos equipos. Esta es la pantalla que nos aparece cuando nosotros queremos hacer un escaneo en el acceso. Les mencionaba que los archivos pueden ser escaneados cuando se abren se cierran. La actividad que vamos a hacer si es que encontramos algún virus, si lo vamos a limpiar, si lo vamos a poner en cuarentena, si lo vamos a borrar, etcétera. Si algunas carpetas que nosotros queramos que no se escaneen, o algunas, por ejemplo, si va a revisar contra virus macro, etcétera, todo ese tipo de cosas que son precisamente parámetros que se configuran dentro de la tecnología para tener un escaneo más a detalle de todos los archivos. Cuando realizamos el escaneo de algún archivo, si es que este archivo fue escaneado de manera correcta y no se encontró ningún virus, entonces el resultado va a ser como aparece aquí en esta pantalla. El objeto fue escaneado y el estatus es como satisfactorio. Si se encontró algún virus en alguno de los archivos, entonces aquí nos va a aparecer como el estatus es failure, y aquí pues ya tendríamos nosotros que ver qué es lo que se realizó con ese archivo, si es que se limpió, si es que se mandó a cuarentena, etc. Como les mencionaba, pues estas tareas también se pueden calendarizar. Nosotros le podemos decir que la ejecute en cierto día y en cierta hora para asegurar que el escaneo no esté afectando el performance de la máquina, que a final de cuentas pues es un programa que es ejecutado dentro de la máquina y requiere de ciertos recursos. Y un ejemplo de la pantalla que ya habíamos visto en uno de los casos que analizamos, en donde la máquina, una vez que fue realizado este escaneo, se encontraron 248.095 virus, que obviamente son demasiados. Esta máquina no tenía el antivirus instalado. Cuando se instala, como mencionaba, tarea inicial, pues se tiene que realizar ese escaneo para asegurar que no haya ninguna afectación, y aquí fue el resultado de ese escaneo. Ok, pues antes de finalizar esta presentación, déjeme mencionarles rápidamente quiénes somos. Nosotros somos una empresa de consultoría en las tecnologías de la información. Tenemos más de 20 años en el mercado y contamos con varias soluciones tecnológicas que son las siguientes. La primera es monitoreo de infraestructura y servicios de TI, en donde contamos con soluciones tecnológicas para monitorear en tiempo real la disponibilidad y el desempeño de toda la infraestructura. Por medio de dashboard nos pueden alertar a través de un semáforo el comportamiento, ya sea que estuviera bien, un comportamiento anormal. Podemos definir umbrales para que esos semáforos cambien, por ejemplo, de color de verde a amarillo o a rojo, etcétera. Y también podemos definir reglas de negocio. Y de esta forma, pues también podemos conocer la causa raíz de algún problema en los servicios de TI o los procesos de negocio que estamos monitoreando. Asimismo, contamos con tecnología que nos ayuda a monitorear el desempeño de la red y saber, por ejemplo, las IPs que están haciendo uso excesivo del ancho de banda. En control de cambios, contamos con tecnología para controlar el ciclo de desarrollo de las aplicaciones, desde que es solicitado algún cambio hasta que es puesto en marcha en producción en diferentes plataformas, como por ejemplo iSeries, Unix, Windows, Linux, etcétera. Y de esa forma, pues podemos dar seguimiento a los proyectos de desarrollo de aplicaciones, controlar las versiones de los programas liberados y mantener una auditoría constante. En Performance y Capacity Planning, pues la tecnología nos permite analizar el desempeño de los servidores IBMI, dimensionar recursos necesarios bajo distintos escenarios. Nosotros podemos crear, por ejemplo, escenarios en donde decir cómo se va comportando nuestra máquina si aumentamos la memoria, si aumentamos el disco, si aumentamos, por ejemplo, el uso de recursos. Todo eso lo podemos hacer a través de simulaciones que nos permite realizar esta tecnología.
También contamos con una tecnología que nos permite revisar el desempeño de las aplicaciones siempre y cuando contemos con el programa fuente. Incluso esta tecnología nos puede dar por ahí algunos tips en donde nos puede decir la línea del programa que está teniendo demasiada apertura de archivos, por ejemplo, o está en un loop constante, etcétera. Todo eso lo podemos hacer con esta tecnología también. En automatización de procesos, Robot Process Automation, nuestra solución nos va a permitir automatizar tareas de usuarios o procesos y por medio de robots esas tareas y procesos se van a ejecutar automáticamente. Podemos agilizar así la operación, reducir el error humano. También esta tecnología pues, puede interactuar con diferentes plataformas. Si yo, por ejemplo, tengo un proceso que involucra programas de IBMI, después de ahí obtener información, mandarla a Excel, y de ahí, por ejemplo, subirla a una base de datos tipo, ya sea IBM o una base de datos, por ejemplo, SQL, todo esto se puede automatizar a través de esta tecnología. En seguridad de la información, pues contamos con varias soluciones para fortalecer la seguridad, desde el control de acceso, la encriptación de datos en movimiento y en reposo. También contamos con tecnología SIEM, que es el Security Information and Event Manager, que nos va a ayudar a la gestión de la información y los eventos de seguridad. Y aquí, pues, algunos de los clientes con los que hemos trabajado a lo largo de estos 20 años, más de 20 años que llevamos en el mercado. Ok, pues antes de pasar a las preguntas, déjenme mencionarles que si ustedes están interesados en alguna de las tecnologías, pues simplemente nos pueden llamar o nos pueden mandar un correo en el correo que aparece aquí en la pantalla y podemos tener una charla para ver cuál sería el alcance de esa prueba de concepto que ustedes quisieran llevar a cabo a través de esta tecnología. Ok, pues vamos a revisar aquí las preguntas. La primera pregunta que vemos aquí es ¿cuánto tiempo tarda en escanear los archivos? Dice, entiendo que depende del tamaño de la carpeta. Bueno, sí, en realidad aquí depende de varias cosas, porque depende de la cantidad de archivos que tenga y también depende del tipo de archivo, porque obviamente si es un archivo en donde nosotros le estamos diciendo que también escanee contra macros o contra virus más comunes, etcétera, todos esos parámetros son los que nos van a decir cuánto tiempo se va a tardar. Para hacer un estimado, por ejemplo, pues la tecnología puede, obviamente, algunos se podría llevar un poco más tiempo o poco menos, pero aproximadamente unos 10,000 archivos, pues los puede escanear en unos 5 minutos. Entonces, obviamente, como les mencionaba, depende de los parámetros que nosotros le pongamos a la tecnología, es el tiempo que se va a llevar para poder realizar la tarea. Hay otra pregunta que dice, cuando se está escaneando el archivo, ¿se bloquea el objeto? Bueno, aquí también es un parámetro que se hace con la tecnología, pero sí, efectivamente, como tiene que tomar el objeto para poderlo revisar, en ese momento ese objeto no puede ser utilizado y estar escaneando al mismo tiempo. Entonces, precisamente por eso, lo que se le pone por ahí un parámetro a la tecnología para decir qué es lo que va a hacer cuando un objeto está siendo utilizado. Si es que se va a esperar, cuánto tiempo se va a esperar, o bien, si no queremos que se espere y se lo brinque, lo que va a hacer el producto es que lo marca para decir, este no lo escaneé, y la próxima vez que va a realizar el escaneo, cuando empiece a realizar ese escaneo, va a revisar nada más a los archivos o programas que no escaneó la vez anterior y son precisamente los que va a procesar. Una de las recomendaciones es que esta tecnología se ejecute en tiempos en los que no haya usuarios dentro de la máquina, por ejemplo, un fin de semana o en la madrugada, para asegurar que todos los archivos sean escaneados completamente. Ok, aquí hay otra pregunta que dice que si son dos productos, el anti-ransomware y el antivirus. No, en realidad aquí las dos tecnologías son
están en una sola. Anteriormente solamente era el escaneo de virus, pero ya a partir de hace 2 años aproximadamente, pues ya esta tecnología nos permite hacer las dos actividades, tanto escanear el contravirus o bien protegernos contra ransomware. Otra pregunta dice, ¿por qué no usar un antivirus de Windows? Bueno, en realidad aquí mencionaba que sí se puede llegar a utilizar un antivirus de Windows, pero aquí el problema es, primero la unidad la tenemos que mapear a una carpeta, esa carpeta la mapeamos a un equipo Windows, pero también es el tiempo en el que se va a tardar en escanear esa carpeta, porque hay que mencionar que el antivirus Windows lo que va a hacer es que tiene que ir al IBMI, tomar el objeto, compararlo contra su base de datos de virus y ver si es que tiene virus o no, y después regresar nuevamente ese estatus dentro del IBMI. Otra de las cosas que va a hacer es que yo les mencionaba que el antivirus nativo del IBMI lo que hace es que marca todos esos archivos que ya escaneó. La próxima vez que va a hacer el escaneo, si un archivo ya fue escaneado y no ha sido modificado desde la última ocasión, ya no lo va a escanear porque ya está seguro que no tiene virus y simplemente va a escanear los que le faltan. El antivirus, si lo ejecutáramos a través de un equipo Windows, no va a poder realizar esa actividad porque él no puede interactuar con el equipo IBMI. Ok, aquí hay otra pregunta que dice que si ocupa muchos recursos del equipo cuando se escanea. Bueno, sí, bueno, está un poco relacionado con la pregunta que decíamos hace rato, pues todo eso depende de los parámetros que nosotros le pongamos a la tecnología para decir, por ejemplo, cuánto tiempo se va a esperar si es que algún archivo está ocupado, si es que qué acción va a tomar cuando detecte que un archivo tiene algún problema, si es que lo va a limpiar, lo va a borrar, lo va a pasar en cuarentena, etcétera. Todos esos parámetros también afectan al tiempo de ejecución. Aquí hay otra pregunta que dice que cómo se actualiza la tecnología. Bueno, aquí en realidad mencionábamos que se puede hacer de manera automática y aquí hay dos actualizaciones que se tienen que tomar en cuenta. La primera es la actualización del software, la cual obviamente son algunas, la casa de software nos da a lo mejor 1 o 2 actualizaciones durante el año y entonces pues se podría estar ejecutando una tarea que continuamente esté revisando si hay alguna nueva versión. Lo que va a hacer es que la va a descargar y la va a instalar. Esa es una actualización. Y la otra es la actualización de la base de datos, en donde viene la definición de virus. Esta base de datos continuamente está siendo actualizada. Depende de la periodicidad, pero en algunas ocasiones pues, se puede incluso estar actualizando diario porque sabemos que los virus, pues no, la gente que crea virus, pues no descansa y a lo mejor diario están sacando nuevos virus. Esas formas de estarlos limpiando o la detección de esos virus también se está actualizando continuamente y obviamente esa sí es una actividad que hay que estar realizando a lo mejor cada semana a lo más o cada mes si es que es un equipo que tiene poca actividad y también la tecnología se puede configurar para que lo haga de manera automática o bien si nosotros esperamos una semana, por ejemplo, para realizarlo, también lo podemos llevar a cabo a través de una forma manual. Ok, pues creo que ya no hay ninguna otra pregunta. Pues antes que despedirme, les agradezco mucho que se hayan conectado a este Webex y nuevamente les menciono, si es que si ustedes tienen alguna inquietud de probar alguna de nuestras tecnologías o alguna otra pregunta respecto a este tema, pues nos pueden mandar ya sea un correo o llamarnos al número que aparece en pantalla. Muchas gracias y mi nombre es Arturo García, Project Manager en Lopre Internacional y que tengan buen día. Hasta luego.